El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¿Qué piensa de sí mismo? Mire, todos tenemos una relación con nuestro yo. ¿Sabía eso? Y si no tiene una buena relación consigo mismo, no va a tener una buena relación con otras personas. Es realmente simple. Cuando uno lo desglosa, no se puede dar a alguien lo que no tiene. Así que yo traté por años de amar a otros porque yo oía en la iglesia, hay que amar a otros, hay que amar a otros, y yo realmente estaba batallando con eso. Hasta que Dios me reveló que yo nunca podría amar a otros hasta que aprendiera a amarme a mí misma. Así que sí, se está culpando a sí mismo por cualquier cosa que sea de este momento al pasado. Quiero que lo olvide y que lo suelte, porque eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. No se está ayudando a sí mismo. No va a cambiar nada enojándose consigo mismo por errores que hizo en el pasado. Si le pide a Dios, Él usará sus errores de alguna forma, de alguna manera en su vida. Él los obrará para su bien, y yo creo eso con todo mi corazón. Pero hay que creer. Vea, yo puedo hacer algo realmente tonto aquí en el pasado, pero si creo que siempre me va a afectar, siempre me va a afectar. Y es lo que yo creí por mucho tiempo. Sentía que porque había sido abusada sexualmente por mi padre, que tendría una vida de segunda clase. Lo planifiqué. Yo ni siquiera pensaba que podía tener una buena vida. Solo sobrevivía. Hasta que empecé a estudiar la palabra. ¿No le da gracias a Dios por la palabra? Amén. Y descubrí que el apóstol Pablo dijo que una cosa era más importante para él que cualquier otra. Y mire, eso es muy importante. La única cosa que es más importante para mí que cualquier otra cosa, mi propósito determinado, es dejar ir lo que queda atrás. Y sabe, Pablo había cometido muchos errores. Persiguió cristianos. Los acorralaba para encarcelarlos y golpearlos. Y Dios se le apareció a él camino a Damasco, puramente un acto de gracia. Él no lo merecía, y tampoco nosotros. Y fíjese, Pablo pudo entender la gracia porque él recibió gracia. Y estoy segura que el diablo le recordó su pasado a él, así como el diablo trata de recordárnoslos. ¿Ha tenido alguna mañana cuando se despierta, lo primero, antes de estar bien despierto, lo primero en que piensa es todas las tonterías que hizo el día anterior? Mire, la culpabilidad es nuestra forma de tratar de pagar nuestro pecado. Pero mire, Jesús ya ha hecho eso. Él no necesita su ayuda, ni mi ayuda tampoco. O hizo un trabajo completo o no lo hizo, y Él quiere que creamos que sí lo hizo. Y yo admito que es difícil cuando uno realmente ha hecho algo malo, el arrepentirse y soltarlo y seguir adelante. Pero eso es lo que Dios nos dice que hagamos, porque Él necesita que cada uno de nosotros, que estemos plenamente en funcionamiento en el reino, porque hay mucho que hay que hacer. Y yo no estoy diciendo que tiene que estar en el ministerio de tiempo completo, pero en el trabajo, en su patio, con el vecino, en la escuela, donde quiera que esté, el mundo necesita ver a Jesús, y solo van a verle a través de nosotros. Realmente lo que Dios nos pide que hagamos no es tan difícil. Solo salgan a donde quiera que vivan y vivan la vida que dice que cree. No es difícil. Nadie le está pidiendo que vaya a predicarle un sermón a alguien en la calle. Que solo viva la vida. Que ame a la gente. Que anime a la gente. Sea bueno con otros. Ayude a la gente. Perdone a la gente. Muestre el fruto del Espíritu. No vaya a la iglesia el domingo y actúe como el diablo en la semana. Amén.
Así que vamos a cometer errores, cometeremos errores. Y la Biblia dice en Hebreos que Jesús entiende eso. Y eso me alegra. Quizás nadie más en el mundo me entiende porque todos tenemos nuestro propio tipo de rareza. Pero Jesús nos comprende. Hebreos 4:15 al 16 dice, tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades y nuestras enfermedades, porque ha sido tentado en cada cosa, así como nosotros, y él nunca pecó. Por lo tanto, el por lo tanto está ahí por lo que acabo de decir. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos presentar nuestras peticiones y que sea suplida nuestra necesidad con suficiente tiempo para recibir la ayuda que ocupamos. Amo esas escrituras. Así que lo que sea que trajo, que lo está arrastrando hoy, ¿verdad que sí? Yo sé que es temprano, pero pueden responder un poco. Lo que sea que trajo arrastrando con usted, mire, al menos, porque yo vine hasta aquí, al menos hágame el favor y suéltelo. ¿Cuántos de ustedes creen? Mire, ¿usted cree que Dios es suficientemente grande para tomar sus errores y usarlos? Definitivamente puede. Números 13, del 1 al 3, el Señor le dijo a Moisés que enviara hombres a explorar y ver la tierra de Canaán, lo que llamaban la tierra prometida. Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra que fluía con leche y miel y toda cosa buena que se pueda imaginar. Y dice, de cada tribu de sus padres enviarán a un hombre, cada uno un líder o cabeza entre ellos. Así que él dijo, de cada tribu escojan un líder y envíenlos a esta tierra que yo les prometí para ver si lo que les he dicho es verdad o no. Ahora, esas no son palabras exactas, pero es la esencia de lo que hacían. Así que Moisés, por la orden del Señor, envió espías desde el desierto de Parán, todos los hombres que eran cabezas de los israelitas, y sigue diciendo que eran líderes. Y usted sabe, la gente sigue el liderazgo si es buen liderazgo. Así que si los líderes regresaban y decían, esta es una buena tierra, el fruto allí es el que Dios prometió, entremos, ellos hubieran seguido a esos líderes. Es que vean, algo importante que quizás nunca han oído, no sé, es poseer la tierra. ¿Qué significa poseer la tierra? No significa que solo entra y toma la tierra. Si estudia la palabra en el idioma original, poseer la tierra significaba que primero tenía que desposeer a la gente que estaba en la tierra. Así que uno tiene muchas cosas que Dios le ha prometido y que nos ha dicho en su palabra y que nos habló, pero quizás hay que echar demonios fuera. Y quizás tenga que dejar que Dios exponga mentiras. ¿Cuántas mentiras la gente cree aquí hoy? Yo no sé de ninguna mentira que yo aún crea, pero sí pueden haber algunas por ahí. Así que uno tiene que primero tratar con los enemigos que están ocupando lo que nos pertenece. Miren, la sangre lo compró. Y somos coherederos con Cristo. Lo que Él mereció y heredó de Dios, lo obtenemos. Pero aquí hay algo que acabo de aprender recientemente y mire, me gusta mucho. La Biblia dice que somos adoptados por Dios. Adoptados. Y que somos coherederos con Cristo. Y bajo la ley romana, si un padre quería desheredar a un hijo natural, él podía. Pero si él tenía un hijo adoptivo,
él no podía por ningún motivo desheredarlo. Hay tantas cosas geniales en la Biblia. La he estado estudiando por 45 años y en las últimas 2-3 semanas descubrí 2-3 cosas que no sabía y dije, wow. Somos adoptados. Así que nadie puede quitarnos esa herencia a nosotros. Es nuestra y no es nuestro por lo que hagamos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Pero hay que creer eso y tiene que ser audaz aun cuando comete errores para confesarlo y decir, es mío, diablo, y no me lo vas a quitar porque mis pecados son perdonados y completamente lavados. Así que Dios les había dado promesas y como nosotros, ellos como que las creían, no estaban seguros, así que Dios dijo, vamos a escoger un líder de cada tribu, enviarlos a espiar la tierra, para ver si lo que les dije es correcto o no. Y luego en los versos 23 al 33, en Números 13, dice que llegaron al valle de Escol y cortaron de allí una rama con un racimo de uvas. ¿Sabe cómo va a la tienda y compra un racimo de uvas? Y en el hotel me pusieron uvas. Y yo dije, bueno, un racimito de uvas pequeño, como 3 racimitos. Yo saqué uno y lo tenía en la palma de mi mano. Pero este racimo de uvas tuvieron que ponerlo en un palo. Y 2 hombres tenían que cargarlo. Así de fructífera era la tierra que Dios les había prometido a ellos. Y yo creo que muchos de nosotros cargamos un racimito. ¿Verdad que sí? Y necesitamos un par de personas que nos ayuden a llevar el racimo que Dios quiere darnos. Hay mucho más que Dios quiere hacer por nosotros, a través de nosotros, de lo que podemos imaginar. Pero es que hay que creerlo. Sea hecho conforme a tu fe. Y después de 45 años aún aprendo eso. Aún estoy entrando a más y más fe, o mi fe se está haciendo más fuerte, porque mientras más uno ve que Dios hace cosas, es más fácil creer que Él hará otras cosas por usted. Por eso la palabra dice que debemos recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Así que entraron y espiaron la tierra. Y es que ahí tienen un racimote de uvas. Tiene que ser un lugar bueno. Pero habían enemigos allí. Vea, esa es la parte que no nos gusta. Nos gustaría entrar y obtener uvas, pero no queremos enfrentar al enemigo. El verso 25 dice, y regresaron de explorar la tierra después de 40 días. Permanecieron 40 días. Vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación israelita en el desierto de Parán, en Kadesh, y les trajeron noticias y les mostraron el fruto de la tierra. Y le dijeron a Moisés, llegamos a la tierra a que nos enviasteis. Ciertamente sí, mana, leche y miel, aquí está el fruto, es una buena tierra. Pero es el pero que nos mete en problemas. Amén. Pero, así que todo es buenísimo. Sí, es tal como nos dijiste, pero la gente que habita allí es fuerte. Y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Y sabes, siempre hay gigantes en la tierra, siempre hay algo que parece ser más grande que uno. Y quizás es más grande que nosotros, pero no más grande que nuestro Dios. Amén. Más grande es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Y son grandes y valientes. Y Amalek habita en la tierra del sur, el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en la región montañosa. Y el Cananeo habita junto al mar, a lo largo de la orilla del río. Y Caleb
acalló al pueblo ante Moisés y dijo: subamos de una y poseámosla. Y sabe, a veces analizamos algo demasiado. Dios pone algo en su corazón y la fe está ahí. Pero empieza el razonamiento. ¿Verdad? Empezamos a hablar de eso, de lo peligroso que es el razonamiento. Y mire, yo les cuento que yo sé con certeza que no hay razón natural en el mundo por la cual Dios me hubiera llamado a hacer lo que hago. Porque vean, es que yo nunca tomé una clase de oratoria pública. A mí nunca nadie me enseñó cómo se escribe un sermón. Nunca hubo alguien que me enseñara a escribir un libro. Y yo creo que la educación que reciba es buena, si es buena educación y correcta, pero yo no tuve esa oportunidad. Pero cuando Dios le unge para hacer algo, ¿verdad que sí? Hoy en día no hablamos lo suficiente de la unción. Eso hace toda la diferencia en el mundo si está ungido para hacer algo. Alguien puede ponerse de pie a mi lado que no esté ungido para hacerlo y pueden decir palabra por palabra lo que digo y no va a entrar en el corazón. Así que realmente no es la persona la que marca la diferencia, es la unción la que marca la diferencia. Y Dios puede ungir a quien Él quiera. Él usó una asna para hablar a un profeta. Amén. Así que sí, habían gigantes en la tierra y probablemente hay gigantes ocupando una de las áreas que le pertenecen a usted. Pero Caleb dijo: subamos de inmediato. No esperemos, no lo pensemos tanto, no lo teoricemos. No hablemos de los gigantes, vayamos por esto. Ármese de valor y el diablo le tendrá miedo a usted y no usted a él. Y luego él dijo: somos muy capaces de conquistarlo. Pero los otros espías, otro pero. Y sabe, a veces incluso cuando encuentra la fe para creer que puede hacer algo, algunos de sus mejores amigos con buena intención le disuaden. Y tiene que tener un poquito de cuidado al contarle sus sueños a demasiada gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios le habló a usted, no le habló a ellos. Y usted puede creerlo porque Dios se lo dijo a usted, no importa lo loco que suene. Pero mire, es que yo sentí que Dios me dijo: vas a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pues eso sonaba como una simple locura. Pero yo lo creí. Pero luego cuando le conté a otros, ¿sabe lo que me dijeron? Oh, tú tienes la personalidad equivocada para eso. Sí. Alguien me dijo: tú dijiste que pensabas que ibas a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Yo dije: sí, qué emoción, sí. Pero mire, cuando Dios le da algo que hacer, Él le da el don de fe con eso. Yo vi tu gran autobús hermoso, Natalie, y pensé: si yo tuviera que viajar alrededor del mundo en un autobús. Pero vea, Dios le da la gracia para hacer lo que usted debe hacer. Y Él me da la gracia para hacer lo que yo debo hacer. Así que tenemos que dejar de presumir de nosotros mismos. Aparte de Él no podemos hacer nada. Amén. Pero cuando Dios le llama a hacer algo, Él le da el don de la fe para acompañarlo. Pero cuando va a compartirlo con otras personas a quien Dios no le habló, ellos no tienen ese don de fe. Y solo pueden verlo en lo natural. Y Dios, la Biblia dice en 1 Corintios 1, que Dios a propósito elige y usa las cosas necias del mundo para confundir a los sabios, para que ningún hombre pueda tomar la gloria para sí mismo. Dios usa a personas que usted está segura que nunca podría usar, solo para demostrarle que es Él y no ellos. Amén. Y mire, Caleb dijo: podemos hacerlo. Estaba lleno de fe. Y ellos dijeron: sí, pero
Pero sus compañeros dijeron, no somos capaces de subir contra el pueblo de Canaán porque son más fuertes que nosotros. Bueno, se estaban viendo a sí mismos en lugar de Dios. Cuando uno se propone hacer algo, es mejor mantener la vista en Dios, porque yo puedo decirle que no es capaz de hacerlo. Me gusta el verso 32, así que le dieron a los israelitas un mal reporte, y realmente lo que trajeron fue un informe negativo, pero la negatividad a Dios es mala porque eso le impide hacer lo que Él le ha llamado a hacer. Y le trajeron un mal informe de la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra por la que pasamos para espiarles es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la tierra que vimos son hombres de gran estatura, eran gigantes. Pero ahora oiga el verso 33. Allí vimos a los Nefilim, los gigantes, los hijos de Anak, que vienen de los gigantes. Y justo aquí, el próximo verso, el verso siguiente era el problema. Y éramos en nuestros propios ojos como saltamontes. Así que así éramos a sus ojos. Lo que sea que piense de sí mismo, esa es la imagen que va a proyectar. Y es lo que otra gente va a pensar también. Lo voy a decir de nuevo. Lo que sea que piense de sí mismo, esa es la imagen que va a proyectar, aunque no se dé cuenta que lo hace. Porque lo que uno cree es lo que va a salir de su boca y a través de sus acciones y su actitud. Y vea, uno necesita confiar, no en uno, pero confiar en Dios, que todo lo que Él diga que pueda recibir lo puede tener, y todo lo que Él dice que puede hacer, lo puede hacer. Y no deje que nadie le convenza de lo contrario. Su autoimagen es como una foto que lleva de sí mismo en su corazón. La mayoría de ustedes, si tienen hijos, si les dijera, ¿tiene foto de sus hijos?, sacarían los teléfonos. Antes llevábamos fotos en la cartera, ahora sacamos el celular. Se emocionan. Están listos para enseñarme fotos. Vean que la esposa de Mike Penny, una de sus hijas, diseña chaquetas. Y yo le dije, oye, Lea alguna vez te manda fotos de lo que diseña. Oh, sí. Y hace vestidos también. ¿Quieres ver los vestidos? Pues vea, también llevamos una imagen de nosotros también. Dentro del corazón. ¿Cuál es su imagen de usted? Honestamente, puede ser algo que nunca haya pensado. Pero yo le pido que piense en eso hoy, porque si la imagen que usted lleva no es bella en Cristo, recuerden que dije en Cristo. No estoy pidiendo que se miren en lo natural, les estoy pidiendo que se vean a sí mismos en Cristo. Hay tantas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido, la tierra prometida. Y vea, aquellos de nosotros que hemos llegado a la tierra prometida, y no es un viaje fácil, déjeme decirle. Pero si usted es uno de los que perseveraron, y tal vez lleva 40, 50 años haciéndolo, y finalmente dice, vivo en la tierra prometida, puede mirar atrás y decirle a otros, ¡es cierto! Uno puede derrotar a los gigantes. Y miren, no nos damos cuenta de esa parte acerca de desposeer a los ocupantes actuales a fin de entrar y ocupar esa tierra. Pensamos que Dios nos lo dará porque Él nos lo prometió, eso caerá del cielo. Pero yo digo todo el tiempo que somos socios con Dios, Él no lo hace todo. Él hace su parte y Él nos da la gracia para hacer la nuestra. Pero si somos espiritualmente perezosos... Sí, dije espiritualmente perezosos. Y la gente espiritualmente perezosa no quiere estudiar la palabra por sí mismos. Quieren que alguien se los dé la boquita con cuchara. Yo voy a escuchar a Joyce cada mañana. ¿Eso es suficiente? No, no será. Sí le ayudará.
Pero ¿sabe la forma en que le ayudaría más si tomara notas mientras Joyce habla? Y luego se pasa 30 minutos, aun si solo tomara las escrituras que compartí y sacara la Biblia y las buscara por sí mismo y las leyera. Eso le ayudaría. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Cada vez que uno tiene un buen o mal pensamiento de uno mismo, se hace aún más y más parte de uno. Y lo que uno piensa en última instancia es lo que sale por la boca y se mete en las actitudes. Y luego entra en sus emociones y luego uno comienza a mostrárselo a otras personas. Yo tuve una asistente una vez que era Ella era muy lista y tan buena, pero no tenía confianza en sí misma. Y yo eventualmente no pude trabajar con ella porque ella me ponía los nervios de punta. Y sabe, como cuando alguien vuelve a uno loco, así que yo no puedo hacer tu trabajo y no puedo darte tu trabajo y luego darte la seguridad para hacer el trabajo. Así que como ella no tenía seguridad en sí misma, perdí la confianza en ella. Y luego me hallaba haciendo las cosas yo misma en vez de dárselas a ella porque no estaba segura que sabía.
Así que mejor es que piense bien las cosas al ir a casa en cuanto a lo que opina de sí mismo. ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Usted cree que con la ayuda de Dios puede hacer lo que usted debe hacer en la vida? ¿O piensa así, bueno, es demasiado para mí? Es muy duro todo. No, Dios nunca nos da nada que hacer que sea muy duro. Y esa es nuestra mayor excusa, es muy duro. Yo traté de estudiar Joyce y yo no entiendo la Biblia. Pues vaya y cómprese otra traducción. Y sigue excavando hasta que haya una que entienda. Y ore que el Espíritu Santo le enseñe mientras va leyendo. Amén. ¿Sabía que dicen que la inseguridad está a nivel de epidemia? El mundo está lleno de tanta gente insegura que ya se considera que está a nivel de una epidemia de inseguridad. Así que personas inseguras son muy duras de manejar. Porque uno tiene que ser muy cuidadoso. Ellos fácilmente se hieren, fácilmente se ofenden. Y como ellos no se sienten bien en cuanto a sí mismos, jamás se atreva a corregirles. Por cualquier cosa. Porque eso les provocará un colapso. Amén. Y ellos imaginan cosas, imaginan que están siendo rechazados cuando nadie los rechaza. Imaginan que la gente no los quiere cuando la gente realmente ni los conoce. Ay, yo antes era tan insegura. No sabía que lo era, yo pensaba que era toda... Así que uno hasta desarrolla una fajada exterior, así soy dura y nadie me va a andar encima a mí. Y por dentro está cayéndose. Tenemos dos vidas, la que le mostramos a los demás y la que nosotros conocemos. Interiormente, y eso es lo que está dentro de uno. Tiene que ser sanada el alma. Y yo recuerdo cuando, si Dave y yo no estábamos de acuerdo en algo, yo siempre me hería y me sentía rechazada. Como si él no me amara. Y Dios me tuvo que enseñar que solo porque él no está de acuerdo con tu opinión no quiere decir que no te ame a ti. Vea, uno tiene que darle a la gente la libertad de tener una diferencia de opiniones a la nuestra y no caernos en pedazos si no se sienten exactamente igual a uno. De otros modos no tenemos libertad, es todo control. Y es tan maravilloso aceptarse a sí mismo. Y mire, cuando está en círculos religiosos, hablo de, círculos religiosos, y uno se atreve a decir que se acepta a sí mismo. Mejor dicho, cuidado. ¿Qué? Yo estaba en Pensilvania una vez y yo dije eso una tarde, un viernes, y sábado el periódico salió y dijo, Meyer dice que se quiere a sí misma. Pero mire, si yo hubiera dicho, oh, yo soy un miserable gusano, soy una desgraciada, una persona terrible, hubieran pensado que era buena. Yo les cuento una cosa, uno tiene que saber la diferencia entre la religión y tener una relación verdadera con Jesucristo. Porque con la fe que sea que tenga, la religión intentará robarle lo que tiene si no conoce a Jesús. Y hablo de esa vieja, antigua, muerta, seca religión tipo fariseo a la que Jesús mismo se oponía. Él dijo, son como un montón de tumbas blanqueadas llenas de huesos de hombres muertos. Le dicen a los demás qué hacer y no lo hacen. Y con desesperación necesitamos una imagen sana propia. Uno nunca va a alcanzar su destino ordenado por Dios si uno no aprende a tener una buena actitud hacia uno mismo. Por eso es tan importante que deje ir sus errores y que confíe en Dios. No que uno no se arrepienta. Claro, nos arrepentimos. Me parte el corazón cuando hago algo que yo creo que Dios desaprueba. Pero he aprendido por experiencia que no lo cargo conmigo.
Uno no puede cargar los errores de ayer al día de hoy porque se vuelve pesado. Cargarlo. Uno tiene que soltarlo. Dios tiene un trabajo y no puede hacerlo con culpabilidad. Amén. Se convierte en una carga pesada. Vengan a mí todos los cansados y sobrecargados y yo les daré reposo. No podemos ir más allá de la voluntad de Dios para nosotros. No puede hacer lo que quiera, pero puede hacer cualquier cosa que Él le diga. Cualquier cosa que Dios le dé, no importando lo ridículo que suene a los demás. Si usted realmente está seguro que Dios le ha hablado en su corazón, entonces hágalo. ¿Y sabe qué? Si descubre que se equivocó, no deje que eso le desconcentre. Solo diga, bueno, ya sé que no debo hacerlo, y siga lo siguiente. Mire, el fracaso es parte de tener éxito. Fracasamos camino hacia el éxito. Y yo cometí errores. Intenté estar en la televisión antes de Dios llamarme a hacerlo. Y sabe, a veces uno tiene algo en el corazón y es de Dios, pero no es el tiempo correcto. Y eso es muy difícil discernirlo a veces, especialmente como un cristiano joven. Y mire, mucha gente, aún en la Biblia, cometieron ese mismo error. Se adelantaron un poco. Así que yo pensé, yo voy a estar en televisión. Así que alquilamos un estudio en una estación de cable en San Luis, donde vivimos, y tenía 4 o 5 mujeres empleadas para tener un programa de entrevistas. Y yo iba a hacerles preguntas y dejar que contestaran, pero había un problema. Yo hacía la pregunta y luego yo contestaba la pregunta. Porque yo no soy presentadora. Y si se da cuenta, no hacemos muchas entrevistas en el programa, como traer gente y entrevistarlos. Vea, yo tengo planeado ir a Daystar y TVN para hacer unas entrevistas para mis libros que salen ahora. Bueno, eso es lo que ellos hacen. Invitan autores todo el tiempo y los entrevistan. Pero yo intenté eso. Y hubo gente que escribió cartas que decían, ¿podrían por favor decirle a Joyce que deje a los invitados hablar? Y mire, cuando me lo dijeron, a mí pensé, me cayó muy mal, porque si está en mi programa y no dice lo correcto, yo voy a tomar control. Y vamos a volver al punto crucial. Así que yo dije, ¿saben qué? No es para mí. Solo puedo hacer, uno no puede hacer lo que otro hace bien. Uno solo puede hacer lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Así que en 6 meses recibimos solo una carta de ese programa. Y yo dije, esto no está funcionando. Bueno, entonces, cuando Dios nos guió a la televisión, quedamos en shock. No sabíamos hacerlo. Bueno, era lo que Dios esperaba, que fuéramos humildes para entender que no podíamos hacerlo solos, en lugar de solo pensar que podíamos hacerlo porque queríamos. Amén. Y luego, algo más que siento compartir. Mire, a veces uno puede hacer algo por mucho tiempo y de repente Dios termina con eso. Y eso es muy difícil porque a uno le gusta lo que hace. Y uno ya tiene experiencia, lo disfruta. Y de repente algo no funciona. Ya no funciona. La unción ya no está ahí, ya no lo disfruta más. Uno dice, ugh. Yo trabajé en una iglesia en St. Louis por 5 años. 5 años tuve estudios bíblicos y trabajé en la iglesia. Y me gustaba mi trabajo. Y me dio la oportunidad de predicar. Enseñaba en la escuela bíblica. Tenía una gran reunión de mujeres cada jueves por la mañana con 400 personas. Esa es una congregación de tamaño decente. Daba la mayor parte de la enseñanza cuando el pastor estaba afuera. Y no tenía que creer por mi sueldo, él creía.
Y era algo bueno. Y luego empecé como que no quería ir al trabajo. No quería ir a las reuniones de la junta, ¿verdad? Reuniones semanales. Y no sabía lo que me pasaba y pensaba, ¿qué me pasa? No quería ir a las reuniones de oración. Había culto cada martes y un martes yo estaba sentada en mi silla. Claro, tenía un asiento de primera fila con mi nombre. Amamos eso. Nos hace sentir muy importantes, ¿verdad? Tenía mi propio estacionamiento con mi nombre y mi asiento con nombre. Es increíble ver las cosas que pensamos que son importantes, pero con la edad nos damos cuenta que no importan para nada. Miro hacia atrás ahora, las cosas que pensaba que eran importantes a los 35 años y eran tonterías. Lo único que es realmente importante es que vivamos ante Dios la vida que Él quiere que vivamos. Y yo oí a Dios decirme, ¿qué estás haciendo aquí? Y pensé, bueno, yendo a la iglesia, es martes. Y Dios realmente dijo, yo terminé contigo aquí. Bueno, me sentí insultada. Pero ¿cómo vas a organizar la iglesia sin mí? ¿Verdad? Pero Dios no me necesitaba allí. Había hecho mi parte. Y Él quería que yo tomara el ministerio y me dijo, ve norte, sur, este y oeste. Bueno, no voy a entrar en esa historia porque es larga, pero mi punto es que siento que alguien aquí necesita oír que usted quizás sea bueno en algo, pero cuando Dios ya terminó con eso, no necesita seguir intentando empujar a un caballo cuesta arriba que lleva muerto 10 años. Amén. Y mire, yo he tenido que dejar algunas cosas en los últimos años. Antes amaba a ir a viajes misioneros fuera del país. 3 veces al año salía 3 semanas y luego 4, 5, 6 países. Me involucraba en todos los alcances y teníamos tal favor que cada puerta se abría. Increíble. Y luego las cosas comenzaron a no funcionar. Las visas se cancelaban y los terrenos que alquilábamos se cancelaban. Cosas tontas, simplemente no funcionaba. ¿Cuántos entienden lo que digo cuando digo que simplemente no funcionaba? Y yo me estaba agotando, ya era muy mayor de edad para hacerlo. Ya necesitaba entregarme a cosas que no me exigieran tanto a mí. Sabe, tarde o temprano hay que comparar el esfuerzo con el fruto. Sabe, está recibiendo fruto del esfuerzo que está invirtiendo en algo para que valga la pena hacerlo. Y a mí no me gustaba dejarlo. Ginger es la que va y ya yo no puedo. Pero gracias a ella está ahí y lo hace. Mire, no podemos estar tan llenos de nosotros mismos sin que nadie haga algo, porque si es así, va a ser descartado y punto. Así que esté listo para hacer algo cuando Dios dice hazlo, pero esté listo para soltarlo cuando Dios dice suéltalo. Amén. Y solo porque deja ir algo no significa que Dios acabó con usted o que no tiene valor. Es que es un nuevo tiempo en su vida. Mire, es difícil estar en amistad con una persona insegura. Necesitan continua afirmación. Muchos halagos. Y si no, se desaniman e incluso se deprimen. Y nunca sienten que se van a ver bien a no ser que se lo diga 5 veces al día. Esa necesidad desequilibrada a menudo se convierte en una carga muy pesada para los que intentan tener una relación con ellos y prefieren cortar lazos en vez de lidiar con los estados de ánimo del individuo inseguro. ¿Verdad que sí? Hay alguien aquí. Mire, la persona en la que está pensando no está aquí, así que levante la mano. Hay alguien aquí que esté tratando con alguien así, esa persona le agota. Muy pronto quizás
Diga que no tenga opción. No puede dejar que alguien le quite toda la vida porque no quieren buscar a Dios y dejar que Dios les sane. Y honestamente, mucha gente no quiere ayuda. Quieren sentarse y contarle el problema suyo día tras día tras día. Es que no quieren ayuda. Dios ayudará a cualquiera que quiere ayuda. Pero la gente así se ofende fácilmente. Son propensos a compararse con otros. Y continuamente tienen que ser primeros en todo y tratan de demostrar que valen algo. O se van al otro extremo y se vuelven excesivamente introvertidos. Y son tan tímidos que no se les sacan dos palabras. Un individuo con una imagen pobre de sí mismo es excesivamente apegado. Es como que si les presta atención, de repente tiene una sombra nueva. Uno dice, uy, estás ahí otra vez. Mi mamá, pobrecita, era así. Nunca experimentó realmente el amor genuino porque mi papá era un hombre tan malo. Afortunadamente se salvó 3 años antes de morir y cambió, pero... Mire que no era divertido vivir con él. Así que mi mamá era así, así que... Si yo la llamaba, y yo quería ser una buena hija y prestarle atención, pero si la llamaba, me llamaba 3 veces al día, cada día por no sé cuántos días. Y yo no tenía tiempo para sentarme en el teléfono y platicar. Así que luego uno se aleja de alguien así porque uno no quiere que le consuman la vida. Pero mire, le hablo a usted, no a la persona que usted desea que esté aquí. Por si está preguntándose. Le estoy hablando a usted. Yo quiero que se mire a sí mismo y se pregunte, ¿qué piensa usted de sí mismo y cómo habla de sí mismo? Y lo dije antes y lo repetiré nunca. Y repito, jamás. Diga, y soy lo suficiente para decirles qué hacer, jamás. Diga cosas malas de sí mismo con su propia boca. Sería mejor que otro hablara mal de usted, pero usted no hable mal de sí mismo. Y yo recuerdo que empecé una historia y luego me fui en una tangente, así que es un buen lugar para acabar. Terminarla. Yo estaba hablando de cuando Dios me enseñaba que yo era la justicia de Dios en Él. Eso era tan duro entenderlo para mí. Una mañana le daba de comer a mi bebé y Dave y yo tuvimos una discusión y se fue a trabajar. ¿Alguien recuerda cuando empecé esta historia y no la acabé? Quizás ni siquiera supo que no la terminé. Así que yo estaba sentada a la mesa diciendo, es verdad, soy una imbécil. Soy un desastre total, todo lo que hago está mal, siempre es mi culpa, siempre soy yo, ¿verdad? Y lo que voy a decirles es la verdad. Y no lo digo para ser espeluznante, es la verdad. Porque hay ángeles, pero también hay demonios. Y solo porque no los vemos no significa que no estén. Y cuando estaba sentada allí diciendo todas estas cosas malas de mí, yo sentí, literalmente sentí una fuerza maligna que cruzó la habitación hacia mí. Y yo me asusté muchísimo y empecé a decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuanto más decía eso, más sentía que esa presencia maligna retrocedía. Mire, no le abra la puerta al diablo en su vida. No diga cosas malas de usted mismo con su propia boca. Solo diga lo que la Biblia dice. Aunque no lo esté viviendo en el momento, aún le pertenece legalmente a usted. Lo compró Jesús con su sangre. Mire, yo creo que uno de los puntos donde nos confundimos es que hay un lado legal a nuestra redención y por otro lado está la experiencia en la redención. Legalmente, yo soy santa. Pero de forma práctica, no siempre hago cosas santas.
Es casi como si Dios nos diera un abrigo que es demasiado grande para nosotros. Y luego nos da tiempo para crecer y llenarlo. Lo importante es que esté creciendo. Si está creciendo. A Dios no le preocupa tanto si ha llegado o no ha llegado, pero está creciendo. Puede ver el año pasado y decir, soy diferente este año al año pasado. Quizás nadie tenga que decir, yo soy diferente, peor. Bueno, ¿qué es una imagen sana de uno mismo? Primeramente, uno no piensa más altamente de uno de lo que debería. Porque al momento en que empiece a pensar que es realmente importante, automáticamente empezará a pensar que otro no es importante. Y no hay nada, yo no creo que hiera más el corazón de Dios que si tratamos a alguien como si estuvieran por debajo de nosotros o que no fueran tan buenos. Y a veces la gente que es más culpable de eso son los que están a cargo. Así que yo procuro cuando estoy en estos recintos que le hablo a los que están sentados por allá, los saludo y les doy las gracias. Miren, busquen a la persona a quien nadie le presta atención y hábleles. No vaya a hablarle a la persona más importante en el lugar. Busque a la que se ve sola. Busque a la persona que se ve necesitada. Pero Joyce, yo prefiero pasar tiempo con mis amigas. Bueno, ¿quién no? Pero mire, dejemos de estar en nuestro grupito. Mi grupito cristiano, de amiguitos cristianos, y no le hablo a nadie. El mundo está tan lleno de gente herida. Y no somos tan importantes. Lo he dicho, no somos tan importantes como para no prestarles atención a ellos. Amén. Ni siquiera somos tan importantes como para prestarle atención a un pecador. No se preocupen, no tienen que ser su mejor amigo, pero trátalos bien. Siempre digo, pase tiempo con pecadores, siempre y cuando les esté afectando a ellos y ellos no le estén infectando a usted. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica
pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Dios me ha llamado a trabajar en 2 por 2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.